Cuando uno tiene que comenzar y es necesario decir todo lo que está ocurriendo aquí y decirlo sin tapujos, y tiene un invitado como el que nos honra con su presencia, entonces uno siente cierta satisfacción y piensa que todavía tenemos muchas personas y muchas historias que contar y muchos logros en personas específicas. Este señor se debe sentir muy satisfecho porque desde que él llegó, primero todo el mundo dijo, ¿qué? Que él tiene 90 años. Yo dije, sí, 90. Sí. Mariela dijo, pero qué hombre tan apuesto. Le dije, usted no sabe lo que hay detrás de esa voz. Y fíjense cómo todo el equipo de aquí, que es un equipo de radiodifusores, de personas que han crecido y han madurado, no voy a decir envejecido. Mira, no, bueno, como el buen vino. En cabina y haciendo voces y escuchando todo lo que nos ha formado por el buen decir. Le están preguntando, ¿usted diría tal emisora? ¿Usted hizo tal anuncio? Se trata de don Freddy Ortiz. Como una estampa que leí de usted hace un tiempo, de un amigo muy querido, cuando él presentaba su faceta como escritor, mencionaba tantas actitudes suyas y tantas especialidades que yo dije, ¿y cómo hacemos con Freddy? Mercadólogo, publicista, voz, director de emisoras, innovador, escritor. Y nada, bienvenido. Gracias. Esto fue como un salto de la pulga. Así se llama su columna en el periódico Listín Diario. A ti se te olvidó un personaje que te encantaba mucho, que yo hacía una vez en el radio. Dígalo. Don Pancho. Increíble. Tan importante fue Don Pancho que aquí en el grupo de comunicaciones Rodríguez existía un asistente muy querido que ya no está con nosotros. Don Pancho se encargaba de madrugada de traernos el café y Don Pancho era un cibaeño. Cibaeño cierto. Y pensaban que era Freddy cuando Don Pancho hablaba, que estaba, y ahí comprobamos lo bien del personaje de Don Pancho. Freddy, todo eso, y tú tan tranquilo, y tan buen mozo también. Sí. ¿Con qué te quedas o qué has dejado en el camino? Aparte de la enseñanza, de las historias, salto de la pulga, y a mí me encantan los recuerditos, ¿cómo es lo que... los regalitos, los pellizquitos que haces. En la columna sí. Del salto de la pulga. No, en el canal 47. Las felicitaciones. Las felicitaciones, ahí está la ironía. Por ejemplo, él felicitaría a jueces, a fiscales, a generales. Sí. Freddy, sigue siendo publicista, mercadólogo, voz, ¿ya no haces voces? No, ya no me dedico a eso. Sí, todavía conservo asesoría a un par de grupos empresariales, pero en el área de comunicación, mercadeo y eso, pero ya nada de publicidad, ya la publicidad evolucionó a otro nivel. Yo me quedé ya fuera de eso, pero me quedo como asesor ahí y me dedico a pasar el tiempo entre tertulias. Participo de 3 tertulias interesantísimas, algunas intelectuales, otras no tanto, pero... La publicidad olvidó a los maestros, es más urgente, la podemos hacer en cualquier lugar. ¿Cómo cambió? No, lo que pasa es que la tecnología hizo que los maestros de aquella época de los 70, 80, 90 quedaran obsoletos. ¿Por qué? Porque vino una generación nueva, con una tecnología nueva, con las redes sociales que no existían en los tiempos nuestros. No había ni siquiera el teléfono celular. Exacto. Imagínate, ahora hay cuentas de publicidad que se manejan exclusivamente a través de Facebook, Instagram, y todo el presupuesto se va por ahí. Que no tienes que invitar a comer a nadie ni nada de eso. No. Carolina está acariciando un texto que es parte del motivo de la invitación, aunque él tiene toda una historia que contar de una vida de hace 40, 50. Yo. ¿Cuándo tú comenzaste?
¿Cuándo comencé? Ajá. La publicidad. Sí. En el 68. Te lo digo. Oh, Dios. Y se trata de las pimenteladas que toda persona ligada a Pimentel ha disfrutado cuando yo lo he mencionado en los distintos lugares, pero usted va a hablar de eso pronto, no ahora. Usted comenzó en los 60. Sí, como no, yo comencé con Vergés Peña y Efraín Castillo. Ese fue mi primer maestro. Cuando aquí no había escuela de publicidad, no había donde estudiar publicidad ni mercadeo. Había que escribir bien y ser creativo, ¿no? Sí, pero era una creatividad de rima, de rimas bonitas y frases bonitas, y la habilidad para ese tipo de cosas hacía que tú te convirtieras en creativo. Pero ya la tecnología no existía en ese momento. Yo diría que quien me comenzó a mí a abrir los ojos y que me dijo, mira, lo que viene es esto, fue Efraín, que se compraba todos los libros que aparecían de publicidad. Era de las pocas personas aquí en el país que se dedicaba a eso. Y con él me dijo, mira, esto es psicología del consumidor. ¿Cómo? Sí, esto es David Ogilvy. ¿Cómo? Que esto es... Y ahí, como no sé, ahí fue que yo decidí irme fuera del país y me fui a Puerto Rico porque me ofrecieron un contrato en la primera agencia de publicidad de allá, que es West Indies Advertising, y me fui porque me prometieron que me iban a pagar los estudios en la universidad. Y ahí fue que estudié mercadeo y publicidad ya formal. Y estuve casi 4 años con ellos. ¿Y cuál fue tu primera campaña? Ay, ¿No lo recuerdas? No. Pero siempre uno recuerda como la primera experiencia. No así campaña como que- electoral, sino que anunció Sí, por sí, primera sí, vez. sí. Dijeron, eso está bueno para anunciar tal jabón, ¿no? No lo recuerdas. Te imaginas, no O recuerdo. el primer contrato grande, la primera cosa grande que hizo, que usted dijo, pero ya yo... 150 pesos se ganó. Así como que, pero ya yo No, soy una cosa porque grande. yo comencé primero grabando comerciales para radio que yo trabajaba. Yo fui de los fundadores de Radio Guarachita Claro. con el grupo de Radamés Aracena, pero los locutores de Radio Guarachita no podíamos grabar comerciales que no fueran de la emisora. Y Ramoncito Díaz, que uno de los mejores creativos que hemos tenido de todos los tiempos en la publicidad, quería que yo fuera que le grabara sus anuncios. Y dije, tú tienes que pedirle permiso a Radamés Aracena, es la única solución. Y él dijo, mira, si no me da permiso para que Freddy me grabe, no te pongo los anuncios en la emisora. Y así fue que yo comencé a grabar con Ramoncito. Y recuerdo que el primer anuncio que grabé con él fue un video promoviendo la presa de Tavera que se iba a construir. Logramos que lo recordara. Sí. Pero ahí está recordando la voz. La voz. El Claro. texto era de Ahí. Ramoncito. Ok. Exacto, sí, texto de Ramoncito. Oye, Aracena fue un innovador realmente. Sí, un revolucionario. Sí. Yo creo que hubo 2 etapas notables en la radio dominicana. La de Radamés Aracena cuando funda Radio Guarachita y revoluciona todo lo que era convencional, tradicional, y la de Willy Rodríguez aquí en la Z. Eso indiscutible. Mira, lo mencionó sin haberlo pautado antes. ¿Quién descubre la voz de Freddy Ortiz? Pues fíjate, lo que pasa es que en Pimentel teníamos a alguien a quien emular. Teníamos a un locutor que se había destacado ya en la voz dominicana de aquellos tiempos. Yo sé, Osvaldo Cepeda y Cepeda. Imagínate que entonces cada vez que te decían a alguien en Pimentel, oye, tú tienes una voz como de locutor, entonces tú de una vez pensabas, Osvaldo, ¿y cómo? Entonces ya tú querías, y por suerte Osvaldo solía ir al pueblo y nos decía, mira, los ejercicios de respiración se hace así, y de ahí surgieron los Mendy López, mi compadre querido, narrador de las Águilas. Ahí surgió Felito Brens, Bolívar Rondón y cantidad de locutores, todos motivados por ese éxito de Osvaldo y porque hubo una escuela también local que fue La Voz de Quisqueya, la radioemisora del licenciado J. Alfredo Achecar, que Trujillo ametralló y lo mató en su emisora, que la había mudado a San Juan de la Maguana. ¿Y siempre quiso hacer eso o de pequeño tenía otras ideas? No, yo quería ser médico, pero mi familia no podía darme la carrera, era imposible, no había los recursos, entonces yo tuve que venir a los 16 años a trabajar para la capital,
a buscármela con menor de edad, pero así se comenzaba a trabajar. yo tuve que sacar cédula aquí, yo quería sacarla en Pimentel porque era serie 57, pero la tuve que sacar serie palito para poder cobrar aquí. ¿Y alguna vez entonces pensó aprovechar estos conocimientos vinculados entonces al tema de la salud? No. Ya después no. Mira, aquí tuvimos a Manuel Sí, por eso lo Mecarielo y él dice que todavía su vocación es la medicina. Mire, ese que está mirándolo ahí con gran admiración es la voz de la Z. Una de las voces de Fidelity, pero tiene una voz privilegiada realmente. Sí, Yo le digo la voz. Es un don. Sí, sí. Un don. A propósito de Pimentel, pero todavía quiero desmenuzar más cosas. Le comentamos a José del Castillo, que nos honró. Él es aquí, de nuestra peña literaria meridiana. Y le comentaba Pimenteladas y le decía, ¿por qué en Pimentel, o por qué Pimentel produce tantos escritores, tantos artistas? ¿Qué pasa en Pimentel? ¿Es el río? Porque si tú ves a Pimentel, tú dices, pero ¿y cómo es? El parque, y usted lo cuenta ahí todo, se conoce el loco del pueblo, la persona de vida desorganizada, el que tiene el dinero, el que tiene la bellonera, el que tiene la emisora. ¿Qué pasa en Pimentel? ¿Es el aire? No, ni es el aire ni son los ríos, que son, en todo caso serían tres, Yuna, Cuava y Camú, pues pasan los tres por el pueblo. ¿Y Barberito no? Bueno, el Alberito no es un arroyito que ya se secó hace tiempo. Ese es el que cruzamos todo para ir al cementerio donde quedamos al final de la vida. Entonces, más bien es el tren, fue el tren. Ah, el tren del Es que por Pimentel se formó con emigrantes. Ahí vinieron a caer árabes, españoles, italianos. Incluso hay una familia ahí que todos son humoristas porque lo llevan en la sangre. No hay uno solo con ese apellido que no tenga humor natural, que fue el producto de un circo que vino desde La Vega y trabajó en varios oyendo pueblos. el ruido, el sonido del tren, como lo explicas. Sí, el ferrocarril. Y en Pimentel se desbarató el circo y se quedó esa familia ahí. Me refiero a los Chupani. Oh, claro. No hay un Chupani que no sea humorista natural. No. Eso es. Bueno, sí, de hecho tuvimos aquí. Sí, mira, Claro. yo me imagino que en Pimentel ya se corrió la voz y dijo, Freddy Ortiz está en esperando el gobierno de la Z. Entonces, ¿usted le atribuye eso a las paradas del ferrocarril? Sí, a las familias que se quedaron ahí, que se formaron ahí, había familias españolas, como te digo, italianas, árabes, y entonces, en ese interregno que estamos hablando de la década finales de los 60 a mediados de los 80, tuvimos la suerte de contar con alguien que se ocupó de ser motivación para una generación de jóvenes que se interesó por la poesía, por la literatura, por la ciencia, y estoy hablando de Manuel Mora Serrano. El Premio Nacional de Literatura, que fue nuestro profesor, no solo nuestro profesor de literatura, sino que era el que llevaba los fines de semana a veces a Ramón Francisco, Freddy Gatón Arce, a Toñito Zaglul, y entonces todos nos acercábamos a oír a esta gente hablando. Hacíamos las misas líricas, que era algo muy original porque era un bar que cerrábamos, todas las luces apagadas, Oh, Dios. una vela encima de una botella en cada mesa, y entonces se leía la poesía de ese autor seleccionado. Cuando usted menciona a Manuel Mora Serrano, la verdad, y pienso que cuando se hizo su estampa para entregarle el Premio Nacional de Literatura, esa referencia se hizo porque el poeta Manolito, como él se dedicó a hacer esa especie de recorrido literario por todo el país. Ajá. Comenzando en nuestro pueblo. En su pueblo, y adora su pueblo. ¿Y ustedes realizan cada cierto tiempo algún evento para recordar eso? Pero deberían crear alguna... Es que ya de mi generación no queda nadie allá en el pueblo, entonces ya... Bueno, pero para transmitirle eso a las generaciones que vienen, o hacer una casa de la cultura o algo para recordar eso. Ha habido intentos y proyectos, pero no se ha logrado cuajar. Estamos a tiempo.
poetas Claro. jóvenes, hay poetas jóvenes en el pueblo, buenos, pero no es ese tiempo. Había una competencia. O sea, mientras otros estaban ocupados en bebedera el grupo nuestro estaba empeñado en quién escribía el mejor poema. Bueno, pero es una idea interesante para que la alcaldía o alguien allá empiece haga. Y con con mimeógrafo y escribiendo con la maquinilla del ayuntamiento que nos la prestaban, hacíamos un periodiquito que se llamaba Polvorín, candente. Mira, O sea, aquí dicen, los escuchas fascinados, Sí. esos son los señores que deben durar 2 horas, 3. Dice, vuélvelo a traer a la capital, que comience a hablar de lo que le preguntaste de la voz. Exacto, ¿quién descubre la voz de Freddy Ortiz? Porque ya tú dijiste que tenían ese maestro, que era Osvaldo Cepeda y Cepeda, querían ser como él, pero alguien dijo, muchacho, yo te quiero emplear. Bueno, te voy a decir la Ramoncito primera. te digo, De una pero audiencia exigente nosotros tenemos, así que primera estar escribiendo experiencia a mí. de verdad en un micrófono. ¿Tú recuerdas al ingeniero que fue de los que escribió el himno del 14 de junio? Claro. Que tenía un programa que se llamaba El Comentario Independiente. Ya habían cerrado, ya no existía el 14 de junio. Él fue que me llevó a leer noticias por primera vez a ese programa. Se llamaba, ay Dios, ahora se me olvidó el nombre del ingeniero, Dios mío, que son demasiados nombres Chavarría, en esta cabeza. Amigo de ¿Y qué Cabito. pasó? Ahorita me Trotsky, acuerdo. sí. Echavarría, hermano de Rubén Echavarría, el actor. O Cuente con mi edad y mi Bueno, memoria. Ese mismo fue. Que por cierto fue una primera experiencia bastante triste porque justo cuando acabábamos de leer la noticia por primera vez, así tembloroso, cuando vamos bajando la escalera de Onda Musical en la Palo Hincado, ahí estaban los cacos blancos esperando o agarrarnos presos a todos, porque eran los tiempos imagínate, estamos hablando de los tiempos en que se iba Manolo, Y ya ahí respondiste algo que te iba a preguntar, si tenías miedo, si se temblaba la voz. Claro que sí. siempre va a temblar la voz en un inicio. Sí. Entonces, ¿tú has podido vivir de tu voz de alguna manera? Sí, cómo no. Mira qué humilde, sí, cómo no. Se ha complementado. Ha sido como un complemento, no exactamente. Bueno, aunque hubo un tiempo en que sí dependía totalmente del gran sueldo de 115 pesos mensuales. Te lo dije, Carolina. Claro. Wow. Eso daba para comprar desde camisas Commander a cosas. Está buena Sí. Ahí decían los muchachos que tú habías dirigido varias emisoras. Tú dirigiste Radio 1000. Radio 1000 Estereofónica. Sí, eso fue en la década del 90. Pero fue algo. El problema es que no podía dedicarme a eso porque yo tenía mi agencia de publicidad. Exacto. Entonces Manuel Pimentel, que en paz descanse, me pidió, mira, el emisor, él había tenido problemas ya, había roto con Jiménez Maxwell, que fue otro de los grandes pioneros de la radio en la década del 60, y quería que lo ayudara, bueno, más o menos, pero no podía. Ahí fue que yo creé el Matutino 103, donde estaba Don Pancho. ¿Quién inventó a Don Pancho? Yo. Antes de la pausa, sería bueno, y ahí va, la nostalgia va a florecer. Claro. Quisiera una cosita de Don Pancho para que quienes no vivieron eso recuerden o sepan de qué se trataba. Yo recuerdo que yo llamaba por teléfono y en ese tiempo estaban los comentaristas eran Julio Ibarra Ríos, inolvidable, y Rafael. y Espinal, el hermano de Manny Espinal. Exacto, Mundito. El hermano de Mundito, Manny Espinal. Entonces Don Pancho llamaba y le decía, Juletro. Que así le decíamos. Juletro, buenos días. ¿Cómo tú estás? Te llamo para decirte doy cositas, nada más que te voy a decir, pero asunta bien, pon los oídos que te voy a decir. Y por ahí soltaba cosas duras. Sí. Y déjeme decirle, nadie pensaba que era la voz
que estaba haciendo eso. Ajá. Yo recuerdo haberle preguntado una vez al magistrado, a Julio Ibarra. Y si, por ejemplo, se habría quejado de un tapón en el tránsito, por ejemplo, ¿cómo se habría quejado? De todo. ¿Y cómo se le habría quejado del tránsito, por ejemplo? Para irnos a la pausa. No. Si te hago una historia de ese personaje con Juan Nova Ramírez, te vas a caer para atrás, pero te lo voy a hacer después de la pausa. Usted sabe, él sabe de radio. Hacemos la pausa, Francis.